Yes. Ok, bueno, el día de hoy vamos a tener sesión bibliográfica y el tema a tratar es la anemia por deficiencia de hierro. Pues yo soy la doctora Michelle Barbosa, soy residente de tercer año de medicina interna y pues vamos a empezar con la sesión. Em, en cuanto a lo que vamos a tratar el día de hoy, brevemente antes de empezar de lleno con el artículo que vamos a revisar, vamos a ver solamente un poquito de las generalidades sobre la suplementación en anemia por deficiencia de hierro, porque es importante que nosotros conozcamos el tema o cuál es la importancia de, pues, de la anemia por deficiencia de hierro en general. Un poquito de antecedentes antes de entrar al artículo o las bases que llevaron a hacer este estudio y ya para finalizar, pues revisar el artículo como tal y conclusiones acerca de este tema para cerrar la sesión. En cuanto a las generalidades, pues sabemos que el requerimiento diario de hierro para una persona es aproximadamente 25 miligramos al día. Esto pues lo podemos obtener pues ya sea de manera dietética principalmente. En el cuerpo tenemos aproximadamente de 3 a 5 gramos almacenados de hierro que van a estar distribuidos en diferentes tejidos. Por ejemplo, en el hígado tenemos aproximadamente 1000 miligramos, mientras que en el sistema retículo endotelial podemos encontrar aproximadamente 600 miligramos, en la médula ósea aproximadamente 300, y pues esto va a ser un recambio continuo. También podemos encontrar pues parte circulando pues en el torrente sanguíneo, ¿verdad? Eh, Normalmente se elimina de 1 a 2 miligramos al día, pues por ya sean las pérdidas gastrointestinales o también pues por el mismo sangrado. Em, Pasando así de lleno a la suplementación con hierro vía oral, tenemos que tener varias pues sales, por así decirlo, para suplementar a una persona. Sabemos que el tratamiento con hierro vía oral es la forma más recomendada para el tratamiento de estas anemias y pues como les menciono, hay varias sales como el gluconato ferroso, el sulfato ferroso, que son las que podemos ver más frecuentemente. Lo importante no nada más es la dosis de hierro que contiene la tableta, sino el hierro elemental, que es lo que realmente es lo que estamos suplementando. La recomendación de dosis diaria son de 100 a 200 miligramos de hierro elemental, entonces nos tenemos que basar en esto y pues ya dependiendo de estos miligramos, pues es la dosis que tenemos que estar recomendando, o sea, cuántas tabletas al día. Cosas que se recomiendan o cosas importantes que tenemos que recordar, pues es que tenemos que tomar estas tabletas en ayuno y evitar algunos factores o medicamentos, tanto alimentos que pudieran afectar la absorción del hierro, como vamos a ver aquí más adelante. Estas son las recomendaciones en general, que son tomar el hierro en ayuno, entre comidas, evitar los alimentos como la leche, los lácteos, el café, el té, también medicamentos antiácidos, que son los que inhiben o bajan la acidez estomacal y disminuyen la absorción. Y pues de lo que vamos a tratar el día de hoy, pues es que la vitamina C pudiera fomentar la absorción, ya que acidifica aún más el medio para aumentar la absorción del hierro. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta en cuanto al tratamiento es que no vamos a ver un cambio inmediato, o los cambios que vamos a ver no necesariamente significan que el paciente ya se está pues curando de la anemia, por así decirlo. Lo primero que vamos a ver es un aumento en los reticulocitos, que empiezan a subir en sus niveles aproximadamente a los 4 o 5 días de que empezamos nosotros el tratamiento, y la hemoglobina empieza a mejorar a partir de la segunda semana. Sin embargo, el tratamiento suele requerirse por al menos de 3 a 6 meses, dependiendo también de la severidad de la anemia. Esto es para permitir que ya se normalicen los niveles de ferritina y también pues ya repletar los depósitos de hierro en el cuerpo. ¿Y por qué es importante el tema? Porque la anemia por deficiencia de hierro es la causa número 1 de anemia a nivel mundial, que es aproximadamente el 50% de los casos. Y esto representa que en mujeres es la cuarta causa y en hombres es la 12ª causa de años vividos con discapacidad.
¿Esto a qué conlleva? Pues a que sobre todo en niños, que es una de las poblaciones que está más en riesgo, pueden tener alteraciones en su desarrollo cognitivo. En el embarazo, tanto la mujer como el producto se ven afectados. Tienen menor capacidad física los adultos con anemia y pues en adultos mayores se ve también asociado al deterioro cognitivo. Entonces, en cuanto a ensayos que se han hecho sobre la vitamina C, que es lo que vamos a tratar el día de hoy, em, realmente no hay mucha evidencia. De hecho, pues estuve buscando y no hay como tal alguna guía o alguna recomendación de la dosis que se debe de dar. No hay mucha información al respecto de qué tan frecuente es que se use la vitamina C en la práctica diaria para mejorar la absorción del hierro en el tratamiento con anemia. Y lo que estuvimos encontrando es que realmente los estudios que existen son ensayos no aleatorizados y metaanálisis, y todos son de poblaciones muy diferentes, intervenciones muy distintas, como vamos a ver ahorita en unos estudios a continuación. Y realmente en lo que se enfocan es en consumir alimentos que sean ricos en hierro y en vitamina C, no necesariamente suplementar con tabletas de esta vitamina como tal. Entonces, pues cosas que nos quedan aquí todavía en duda, pues es realmente qué tan frecuente se usa, la dosis que se debe indicar y pues si realmente hace una diferencia. Entonces, este es uno de los estudios que encontré que existen en cuanto a la suplementación con vitamina C. Esta es una revisión sistemática y metaanálisis que se hizo en el 2017 que valora 5 estudios previamente realizados, pero les comento, realmente todos son muy diferentes y pues se ha visto más que nada que no hay una significancia real en el uso de vitamina C para aumentar la absorción del hierro, y que de hecho las recomendaciones son pues más que nada tener una dieta balanceada para tener un aporte adecuado de hierro. Entonces, la conclusión de este metaanálisis fue que pues sí hay algunos estudios que demostraban o sugerían que sí aumentaban los niveles de hemoglobina al suplementar a los pacientes con hierro y vitamina C. Sin embargo, los hallazgos fueron muy inconsistentes. Y este es otro estudio, también es una revisión sistemática y un metaanálisis en el que pues también se menciona que aunque no hay una evidencia sólida como tal, pues también se ha sugerido que la vitamina C puede ser útil. Sin embargo, en este estudio tal cual, pues no se notaron muchas diferencias en cuanto a la suplementación o de usar hierro solo. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, que realmente no hay mucha evidencia, encontré este artículo que se publicó en el JAMA en noviembre del 2020, que habla de la eficacia y la seguridad de usar vitamina C para suplementar hierro en pacientes adultos con anemia por deficiencia de hierro. Este estudio tuvo como objetivo comparar la equivalencia y valorar la seguridad de suplementar a las personas con hierro vía oral y vitamina C en comparación con solamente darles el hierro. Pues el artículo menciona que la anemia por deficiencia de hierro afecta al 30% de la población mundial, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Y pues como hemos visto que se requiere el suplemento con hierro para poder reponer estos depósitos y poder de esta manera restaurar la hematopoiesis normal para así mejorar la anemia y pues sus síntomas como tal. Y como se dicen en las recomendaciones, que el hierro vía oral pues es la primera línea de tratamiento. En cuanto a la vitamina C, se menciona que es el único componente en la dieta que promueve la absorción de hierro. Sin embargo, no se ha entendido del todo su mecanismo y sobre la eficacia real que tiene sobre la recuperación en la anemia. Y como habíamos visto previamente, realmente no hay estudios aleatorizados que nos permitan valorar la utilidad de la vitamina C en el tratamiento de la anemia con deficiencia de hierro. Entonces, este estudio fue un estudio abierto, monocéntrico, aleatorizado, controlado, que se realizó en el hospital Huashan en Shanghái. Este estudio tuvo una duración de 2 años y fue un estudio aleatorizado 1 a 1. Aquí fue un estudio con 2 grupos, un grupo que se hizo una intervención y el grupo control.
En el grupo de intervención, a los pacientes se les suplementó con succinato ferroso, 100 miligramos cada 8 horas, además de 200 miligramos de vitamina C, igual cada 8 horas. Y al grupo control solamente se le dio el succinato ferroso, igual 100 miligramos cada 8 horas. Aquí mencionan que a los participantes del estudio se les dio la instrucción de que el tratamiento lo tenían que tomar 30 minutos antes de cada alimento con agua tibia. Y la manera en que comprobaban que los participantes se pegaron al tratamiento, pues fue contar las tabletas que devolvieron al final del estudio. Este tratamiento fue dado por 3 meses y ya más adelante vamos a ver un poco el seguimiento. En cuanto a la población del estudio, fueron pacientes con diagnóstico reciente de anemia por deficiencia de hierro que no habían recibido un tratamiento previamente, que fueran diagnosticados entre enero del 2016 a diciembre del 2017. Se menciona que el contexto de diagnóstico de la anemia fue tanto como en estudios de rutina como pacientes que se presentaron con síntomas de síndrome anémico, que esta fue la situación más prevalente. En cuanto a los criterios de inclusión de los participantes, eran aquellos que tuvieran una edad de 18 años o más, que firmaran de manera voluntaria consentimiento informado y que aparte cumplieran con criterios para anemia por deficiencia de hierro. Estos eran que los hombres presentaran una hemoglobina menor a 13 o mujeres con hemoglobina menor a 12, un volumen corpuscular medio menor a 80, una hemoglobina corpuscular media menor a 27 y un conteo de hemoglobina corpuscular media menor a 32. Además, se valoró la ferritina, que tuviera un valor de menos de 14 en mujeres o menos de 30 nanogramos en hombres, y las concentraciones de hierro sérico, así como la saturación de transferrina. Los criterios de exclusión fueron pocos, solamente eran mujeres embarazadas, pacientes que tuvieran algún sangrado grave que no fuera corregible, úlceras gástricas o intestinales, enfermedades inflamatorias o la presencia de tumores gastrointestinales. Como comentaba, el tratamiento se dio por 3 meses y el seguimiento de los pacientes fue tomando biometría hemática cada 2 semanas durante 2 meses. Además de esto, pues se tomó un perfil de hierro a las 8 semanas de inicio del tratamiento, pues poniendo especial atención en el hierro sérico y en la saturación de transferrina. Los desenlaces que tenemos en este estudio, tenemos el desenlace primario que fue ver el cambio de la hemoglobina a las 2 semanas con respecto a la basal, y con los desenlaces secundarios se tuvo el cambio en porcentaje de reticulocitos a las 2 semanas, ver el aumento de la hemoglobina a las 4 semanas, el aumento en la ferritina sérica a las 8 semanas y también valorar los efectos adversos que presentaron los pacientes. Ahora vamos a hablar del cálculo de la muestra para este estudio. Sin embargo, pues antes de hablar como tal de la muestra de este estudio, pues vamos a hablar de estos conceptos importantes para que entiendan cómo es que se calcula la muestra. Algunas de las variables que se deben de considerar para esto es pues la presencia o cuál es tu hipótesis nula, cuál es tu hipótesis alterna. Hay que considerar principalmente el error tipo 1 o alfa, que esto es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando realmente es cierta. Entonces, esto es lo que te va a dar el nivel de confianza del estudio, que normalmente se recomienda pues que sea un nivel de confianza de 0.5. Tenemos también el error tipo 2 o el beta, que esto es el contrario, es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando realmente es falsa. Aquí se permite que sea un valor de 0.1 a 0.2, porque de aquí también sale el poder estadístico que ahorita lo menciono más adelante. Tenemos otra variable que pues se llama la variabilidad, que pues como tal es la desviación estándar de los datos. El poder estadístico, que es la probabilidad de lo que nosotros detectemos en el estudio, que sea una diferencia que realmente sea significativa. Y esto se obtiene restando 1 menos lo que tengamos aquí en el error tipo 2, que les mencionaba que era de 0.1 a 0.2. Entonces esta resta pues nos puede dar un poder estadístico de 80-90%, que es lo que estamos buscando normalmente. Algo que también es importante, pues es la significancia estadística. Realmente, qué tan importante es el resultado que estamos obteniendo para el estudio, que esto es lo que buscaríamos con la P menor o igual a 0.05,
Y otro valor importante son las pérdidas de los participantes en el seguimiento. Realmente las muestras se calculan no pensando en el número inicial de participantes, sino en cuántos necesitan que quedan al final del estudio. Entonces, se permite más o menos un 10 a un 20%. Entonces, al número que nosotros necesitemos de pacientes para que el estudio sea realmente significativo, hay que agregarle de un 10 a un 20%. Entonces, hablando ya del cálculo de la muestra de nuestro estudio como tal, aquí lo que se estaba buscando es que para que se pudiera ver un cambio en la hemoglobina de 1 gramo y tener una significancia estadística o una P de 0.05, que la muestra total y que esto se pudiera dividir en 2 grupos, fuera de 392 participantes, que se tuviera una desviación estándar en la hemoglobina de 1.5, un error permitido de 0.5 como habíamos visto previamente, que este sería el error tipo 1, para poder aleatorizar a los pacientes uno a uno y que quedaran pues 2 grupos de del mismo tamaño. Y por último, considerar un abandono de 10% de los participantes, pues nos hablaban de que requerían reclutar a 40 personas para poder realizar este estudio. Ahora, algo importante que hay que mencionar, que mientras estábamos analizando este estudio, es que esta muestra se calculó por medio de un diseño de equivalencia. ¿Esto qué quiere decir? Es más o menos como un diseño de no inferioridad, que realmente quieres ver si tu vitamina, o sea, en este caso, que la vitamina C junto con el hierro era igual de efectivo que de suplementarlo solamente con el hierro. Por eso al principio les mencioné y les subrayé que era o sea, el objetivo era ver si era equivalente. Pero al revisar el suplemento de este estudio, estábamos viendo que lo que ellos planteaban como un objetivo primario era ver si la vitamina C pudiera acelerar la recuperación de la anemia en comparación con solo de hierro. Entonces, esto nos hablaría, este objetivo tal cual, que ellos quieren hacer un diseño por superioridad. Y esto llevaría a que tuvieras que usar una fórmula diferente, el cálculo de muestra sería diferente, por lo tanto necesitarías un número pues diferente de pacientes para poder tener un estudio adecuado. ¿Cómo sería esto más o menos? Aquí nada más quiero hablar rápidamente de la D de Cohen, que esto también se le conoce como tamaño del efecto, que tal cual es nada más medir la diferencia entre las medias de las dos poblaciones con respecto a la desviación estándar. Entonces, aquí está abajo la fórmula, que es la media del grupo A entre la media del grupo B, entre las poblaciones estándar, y dependiendo del valor que obtengamos, podemos ver que el tamaño del efecto en nuestro estudio puede ser dividido entre que no tiene diferencia, un efecto pequeño pues cuando tienes una D de 0.2, mediano cuando es de 0.5 y grande que es de 0.8. Entonces, suponiendo que nosotros quisiéramos hacer este estudio realmente por superioridad y ver si la vitamina C era mejor que solamente el suplemento con hierro bioral solamente, hicimos el ejercicio pues de calcular la muestra y aquí vimos que para que fuera igual, el mismo cambio de hemoglobina de 1 gramo y tuviera un efecto intermedio con una D de Cohen de 0.6, que tuviera la significancia estadística de 0.05, un poder estadístico de 90, que fueran igual una aleatorización 1-1 como en el estudio previo y que abandonaran el estudio el 10% de los participantes, tendrían que ser en total 132 participantes para que al final pues quedaran 60 participantes de cada lado. Entonces, si se fijan, pues dependiendo de cómo diseñas este estudio, pues es realmente la fórmula que usas y cómo cambia de manera significativa o considerable la muestra que tienes que tener de participantes. Entonces, volviendo a nuestro estudio, donde vimos que teníamos una muestra de 440 participantes, tenemos que en un principio teníamos 530 pacientes que podían ser elegibles y al final se terminaron excluyendo 90 por, ya sea que cumplieran criterios de exclusión, que no quisieran participar o motivos que no se mencionan en el estudio. Entonces, ya cuando tenían estos 440 pacientes para aleatorizar, 220 fueron los que recibieron el tratamiento con vitamina C y el hierro y 220 solamente el hierro. En el grupo que recibió la intervención,
vemos que solamente 5 pacientes no completaron el estudio después de 2 semanas. 5 de ellos se perdieron en el seguimiento, ya que 4 fueron transferidos a otros hospitales y uno no se sabe realmente por qué abandonó o se perdió el seguimiento. En el otro grupo de control, 4 no completaron el estudio después de 2 semanas. De estos, 3 igual fueron transferidos a otros hospitales y uno no recibió el tratamiento como tal. Entonces, ya teniendo pues esta aleatorización, se hizo el estudio y pues ya les presento los resultados pues del estudio como tal. Entonces aquí tenemos la tabla en donde tenemos las características de la población, en donde podemos ver del lado de la columna izquierda el grupo de la intervención, de la derecha el grupo control. En el grupo, bueno, en ambos grupos realmente podemos ver que el porcentaje de mujeres fue mucho mayor que el de participantes hombres. En el grupo de mujeres, pues realmente en el grupo de intervención fue un 97% mujeres, 2.3% de hombres, y en el grupo control fueron 95% mujeres y 4.1% hombres. En cuanto al promedio de edades, igual, pues fueron más o menos iguales en el grupo de intervención con la vitamina C. La edad promedio era de 38 años con una diferencia de 11 años más o menos. Y el grupo con hierro solamente, pues era un promedio de 39.6 años. Aquí vemos que en cuanto a la severidad de la anemia, la mayoría eran casos leves, moderados eran 96 y 91 pacientes respectivamente, y de los casos graves eran 19 y 20. Y pues también se mencionan los valores de la biometría hemática inicial y del perfil de hierro. Aquí lo que tenemos que ver principalmente pues es que realmente no hay diferencias muy importantes entre cada grupo, realmente, o sea, estamos hablando de 0.5 gramos aquí en la hemoglobina. En cuanto a volumen corpuscular medio, realmente es igual, así como la distribución de los eritrocitos, y pues el porcentaje de reticulocitos también es prácticamente el mismo. Entonces, algo que también menciona el artículo, pues es las causas de anemia divididas por sexo. En el caso de las mujeres, pues la gran mayoría fueron secundarios a sangrado uterino normal, pero otras causas que se mencionan eran el sangrado hemorroidal, la dieta vegetariana, el sangrado gastrointestinal y la hematuria. Y en el caso de los hombres, era la principal causa el sangrado secundario hemorroides, en casos de úlcera, neoplasias gástricas e inflamación intestinal y por cáncer de colon. Entonces, hablando ya de los resultados del seguimiento y dividiéndolos por desenlaces, tenemos aquí en esta columna primero el cambio en la hemoglobina en cuanto al basal a las 2, 4, 6 y 8 semanas. Recordemos que el desenlace primario era ver el cambio de la hemoglobina basal con respecto a las 2 semanas de seguimiento, y aquí vemos que el promedio de cambio de estas dos, pues esto quiere decir la diferencia entre el promedio de aumento de hemoglobina en el grupo con vitamina C versus el grupo que solamente se le dio hierro, perdón, fue muy poco. En el grupo con vitamina C la hemoglobina subió en promedio 2 gramos, mientras que en el grupo con hierro subió 1.84, que esto nos da una diferencia de 0.16. Entonces, si lo ponemos visto de manera más gráfica, vemos que realmente las diferencias, ya sea a las 4, 6 y 8 semanas, también era una diferencia muy leve, y que al momento de ponerlo de manera gráfica, las 4 semanas cruzaban aquí la unidad. Entonces realmente pues esto no se consideró significativo. Y en cuanto a los desenlaces secundarios, pues también vemos el cambio en el porcentaje de reticulocitos a las 2, 4, 6 y 8 semanas, BCM y los demás parámetros de la biometría hemática. Podemos ver realmente que, aunque sí se notaba una pequeñísima diferencia en cuanto al grupo con vitamina C, realmente no era significativa. Igual podemos ver que los promedios de cambio son de 0.1, 0.15, o sea, realmente no eran muy significativos. Pudiéramos ver a lo mejor un poquito más de diferencia en el cambio del volumen corpuscular medio, pero realmente tampoco significa algo muy importante.
Otra cosa que hay que tener en consideración aquí es que probablemente sí haya habido un aumento en la hemoglobina o en cuanto a los demás parámetros del laboratorio, pero realmente no sabemos qué significancia clínica tuvo esto. A lo mejor, aunque la hemoglobina haya aumentado, pues el paciente seguía con la misma clínica, a lo mejor de un síndrome anémico, no hubo un cambio en su calidad de vida, etcétera. Entonces, no solamente hay que considerar estos parámetros del laboratorio, sino también ver el impacto que tuvo a nivel clínico el paciente. Continuando con los resultados, tenemos aquí los demás desenlaces secundarios en los que vemos los cambios en parámetros de biometría hemática y asimismo en los parámetros de perfil de hierro a las 8 semanas. En cuanto a la ferritina, vemos igual, o sea, realmente el promedio de cambio fue de 1.2. En el grupo de vitamina C vimos un aumento de 35.75, mientras que en el grupo con solamente hierro fue 34.4. Asimismo, en los demás parámetros, pues realmente no pudimos ver una diferencia significativa. Incluso, por ejemplo, aquí en los niveles de hierro sérico pudiéramos ver que hubo un mayor cambio en el grupo que solamente se suplementó con hierro. Y el último desenlace secundario que también se estaba considerando en este estudio, pues era la presencia de efectos adversos asociados al medicamento. En los dos grupos realmente fue el mismo número de pacientes que los presentaron y vemos que predominaron los efectos gastrointestinales, siendo los más importantes el dolor, la náusea, el reflujo, estreñimiento, diarrea y ya otros como la serostomía. Se menciona en el artículo que a lo largo del estudio los pacientes fueron tolerando cada vez más estos efectos y que realmente no hubo ningún abandono del estudio secundario de los efectos adversos, como fueron otras causas. Entonces, analizando los resultados de este estudio, se discute en el artículo que realmente el hierro bioral en monoterapia tiene una eficacia similar a la combinación de hierro con vitamina C. Y pues se menciona que también es el primer estudio aleatorizado que va a valorar esta eficacia y la seguridad. Lo que se vio pues es que la dosis de vitamina C que se dio realmente no está asociada a la absorción del hierro, que en este caso pues no hubo ninguna mejoría. Entonces, lo que mencionan es que estos resultados pues van a cambiar las recomendaciones que existen actualmente sobre la utilidad de la suplementación con vitamina C en cuanto a mejorar la eficacia y la recuperación de la anemia. Entonces, como conclusión de este estudio, se vio que en pacientes con anemia por deficiencia de hierro, el tratamiento con hierro vía oral y la vitamina C es equivalente a usar solamente el hierro vía oral para mejorar los niveles de hemoglobina y los depósitos de hierro. Por lo tanto, la vitamina C no se consideró esencial para el tratamiento de estas anemias. Analizando el estudio, el mismo artículo menciona limitaciones que son que hubo un desbalance entre hombres y mujeres, que realmente vimos que pues en hombres era una cantidad muy escasa, en este caso eran 19 versus 426. Y si lo tomamos esto en consideración con la prevalencia a nivel mundial, o sea, la verdadera prevalencia entre hombres y mujeres de anemia por deficiencia de hierro, se favoreció muchísimo, casi el doble al reclutamiento, por así decirlo, de mujeres, entonces pues sí hubo ahí un sesgo de selección. Se vio también que además que el periodo de seguimiento de los pacientes fue muy corto, realmente solamente se les siguió 2 semanas cuando realmente pudo haberse notado algún cambio posteriormente si se les hubiera dado más seguimiento. Otra cosa que se menciona es que muchos pacientes tuvieron una recurrencia de la anemia si no se le dio un tratamiento para la causa. Entonces, muchos pacientes volvieron un año después del estudio por recaída de la anemia y otra cosa, pues es que aquí realmente no se conoce el tiempo que tuvieron de diferencia los dos grupos para presentar nuevamente datos de anemia por deficiencia de hierro. Analizando nosotros el artículo, lo que vimos y que también nos gustaría mencionar era lo que comentaba pues al principio del estudio, que era que no sabemos realmente esa frecuencia del uso de vitaminas en población general, entonces no sabemos si realmente pudiera estar haciendo un impacto y que a lo mejor la dosis que dieron en este estudio pues no era la óptima o la que realmente mostrara una diferencia en el tratamiento con los pacientes. Y lo que les mencionaba con el objetivo primario, que hay una diferencia entre lo que se menciona en el artículo y lo que se menciona en el suplemento,
que uno era diseño por equivalencia, el otro era diseño de superioridad. Entonces realmente esto también pudo haber contribuido pues a cómo se diseñó el estudio y cómo se calculó la muestra. Em, Otra cosa que notamos fue que no se mencionan las causas de anemia divididas por grupo. O sea, lo vimos realmente divididas por sexo, pero no se especifica realmente si era igual en ambos grupos, por ejemplo, la prevalencia de sangrado uterino normal, si era lo mismo de neoplasias gastrointestinales, etcétera, o si en algún grupo era más prevalente una de estas causas que en el otro, que también pudo haber interferido en los resultados y en la recuperación de la anemia. Y lo que les mencionaba, pues es que nada más se valoran los niveles en laboratorios, pero que no se menciona realmente alguna repercusión clínica, cambios en la sintomatología, en la calidad de vida de los pacientes, pues entre otras cosas. Entonces, como conclusiones ya para finalizar la sesión, es que la anemia por deficiencia de hierro sigue siendo una problemática a nivel mundial que debe de ser tratada por lo que vimos del impacto a nivel de calidad de vida y que pues representa muchos años de discapacidad que pueden tener los pacientes de no ser tratado. Que no solamente hay que buscar mejorar los niveles de hemoglobina, sino que realmente el paciente se sienta mejor con su tratamiento y que vaya de la mano, obviamente, con la recuperación en laboratorios, que a pesar de que pues ya se hizo este estudio y que ha habido intentos en el pasado, pues realmente aún no hay suficiente evidencia para recomendar la vitamina C. Como les decía, pues a lo mejor pudo haber sido que fuera un estudio un poco más prolongado, que se diera más dosis, etcétera, o darles un seguimiento más largo para ver si realmente es equivalente o si es superior complementar con vitamina C a estos pacientes. Entonces, pues realmente era un estudio pues simple, por así decirlo, pero que sí podemos sacarle provecho y pues considerar esto para el futuro en la práctica clínica. Y pues realmente sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario.